Bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco y latinoamericano. Hoy, tengo algo jugoso, algo que sé que muchos de ustedes han estado esperando. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, de ese romance que nos robó el aliento y que todavía sigue generando preguntas. ¿Fue real el amor entre ellos? ¿Qué pasó realmente tras las cámaras de Çenkalkapı? ¿Estamos ante el secreto mejor guardado de la farándula turca? Agárrense porque hoy vamos a investigar a fondo. Antes de que empecemos a destapar los secretos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, que me dejen su like si este tema les emociona tanto como a mí. Su apoyo es lo que me motiva a seguir investigando y trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al lío. Kerem y Hande. Hande y Kerem. Dos nombres que juntos provocaron un auténtico tsunami de emociones. Su química en Çenkalkapı era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Era como si Erçel no fueran solo personajes, sino una extensión de sus propias personalidades, de sus propios sentimientos. Y claro, con tanta intensidad, era inevitable que los rumores sobre un romance en la vida real comenzaran a circular. Al principio, ambos fueron muy discretos. Negaban cualquier relación más allá de la amistad y el compañerismo profesional. Decían que se llevaban muy bien, que se reían mucho en el set, que eran buenos amigos, pero nada más. Sin embargo, los fans, con su ojo avizor y su capacidad para detectar hasta el más mínimo detalle, no se lo tragaban. Las miradas, las sonrisas cómplices, los gestos cariñosos fuera de cámara, todo apuntaba a algo más. Los fans son como detectives privados, no se les escapa ni una. Recuerdo que incluso analizaban la posición de sus manos en las fotos grupales del elenco, tratando de encontrar pistas ocultas. Una locura. Y entonces, ¡boom! Las fotos en Maldivas. Un viaje romántico, playas paradisíacas, cenas a la luz de las velas. Las pruebas eran irrefutables. Hande y Kerem ya no podían ocultar su amor. Confirmaron su relación y el mundo entero estalló en júbilo. Éramos muchos los que habíamos apostado por este romance y, finalmente, habíamos ganado. Fue como ganar la lotería. La explosión en redes sociales fue monumental. Hashtags, trending topics, ediciones de fans, todo al rojo vivo. Y sinceramente, ¿quién no se alegró? Eran jóvenes, guapos, exitosos y aparentemente profundamente enamorados. Durante el tiempo que estuvieron juntos, nos regalaron momentos preciosos. Fotos en redes sociales, entrevistas conjuntas, apariciones públicas. Se les veía felices, enamorados, disfrutando de su compañía. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos y la inspiración de otros. Parecía que vivían un cuento de hadas. Cada publicación era un evento. Recuerdo una foto en particular, en la que estaban abrazados en un atardecer en la playa. Pura poesía. Y las entrevistas, ¡ay, las entrevistas! Se miraban con una intensidad que derretía el hielo. Respondían a las preguntas con una complicidad evidente, se interrumpían con cariño, se reían de las mismas cosas. Era encantador. Parecía un cuento de Disney hecho realidad. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis. Discusiones, celos, problemas de agenda. Las fuentes cercanas a la pareja aseguraban que las cosas no estaban bien. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. Hande y Kerem anunciaron su separación. El corazón de los fans se hizo añicos. La noticia cayó como una bomba. La tristeza se apoderó de las redes sociales. ¿Cómo era posible? ¿Qué había salido mal? Todos nos preguntábamos lo mismo. La noticia fue un balde de agua fría para todos los que habíamos seguido su romance con tanta ilusión. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado el amor? Las teorías eran muchas y variadas. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte. Imaginen tener cada paso que dan analizado por millones de personas. Otros que sus agendas profesionales no les permitían dedicarle el tiempo necesario a la relación. Dos estrellas en ascenso con proyectos en diferentes países, es difícil mantener la llama encendida.
Y otros, más conspirativos, apuntaban a terceras personas y a intereses ocultos. Siempre hay alguien que quiere meter la cuchara. Se hablaba de managers ambiciosos, de contratos publicitarios restrictivos, incluso de rivalidades profesionales. Lo cierto es que nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente ocurrió entre Andy y Kerem. Lo que sí sabemos es que su separación fue un duro golpe para ambos. Se les veía tristes, apagados. Intentaron seguir adelante con sus vidas, pero la sombra de su romance siempre estuvo presente. Era inevitable. Cada vez que aparecían en una alfombra roja, cada vez que estrenaban una nueva serie, la pregunta recurrente era siempre la misma: ¿qué pasó con Kerem? La presión era constante. Y aquí es donde empieza el misterio. Después de la ruptura, Andy y Kerem mantuvieron un silencio sepulcral sobre su relación. Nunca hablaron de los motivos de la separación, ni de cómo se sentían al respecto. Simplemente dejaron de seguirse en redes sociales y trataron de evitar coincidir en eventos públicos. Un silencio ensordecedor. Este silencio, lejos de calmar las aguas, alimentó aún más la especulación. ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Qué estaban tratando de ocultar? Este silencio ha alimentado todo tipo de especulaciones. Algunos creen que la ruptura fue mucho más dolorosa de lo que dejaron ver y que prefieren no remover el pasado. Es comprensible. A veces es mejor dejar las heridas cicatrizar en paz. Otros, más optimistas, piensan que todavía hay esperanza de una reconciliación. El amor es impredecible. Nunca se sabe qué puede pasar en el futuro. Y otros, más realistas, creen que simplemente han seguido adelante con sus vidas y que ya no hay vuelta atrás. La vida sigue. A veces las personas crecen y cambian, y lo que antes funcionaba ya no funciona más. Pero, ¿y si el amor entre Andy y Kerem nunca se fue del todo? ¿Y si siguen sintiendo algo el uno por el otro, pero las circunstancias no les permiten estar juntos? ¿Y si su relación es mucho más compleja de lo que imaginamos? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Podría ser que, detrás de la fachada de indiferencia, todavía haya un sentimiento latente. He estado investigando a fondo este tema, hablando con fuentes cercanas a la pareja, analizando sus redes sociales y sus entrevistas. Y he llegado a algunas conclusiones interesantes. Me he convertido en una verdadera detective Bursinercel. He revisado cada entrevista, cada publicación, cada gesto. No se me escapa nada. En primer lugar, creo que el amor entre Andy y Kerem fue real. No era una simple estrategia de marketing ni un capricho pasajero. Se enamoraron de verdad, se quisieron con intensidad y vivieron momentos muy especiales juntos. Su química era innegable. Se veía en la pantalla y fuera de ella. No se puede fingir ese tipo de conexión. En segundo lugar, creo que la ruptura fue dolorosa para ambos. No fue una decisión fácil ni tomada a la ligera. Hubo mucho sufrimiento y mucha decepción. Nadie sale ileso de una ruptura. Y menos cuando se trata de una relación tan mediática. Y en tercer lugar, creo que todavía hay una conexión entre ellos. No sé si es amor, amistad o simplemente un vínculo especial, pero creo que hay algo que los une y que los seguirá uniendo siempre. Quizás compartieron algo demasiado profundo para simplemente borrarlo de la memoria. Tal vez ese vínculo trasciende la relación romántica y se ha transformado en algo diferente, pero igualmente significativo. Pero profundicemos un poco más. ¿Qué tipo de presiones pudieron haber influido en la ruptura? Aparte de la obvia atención mediática, se rumoreaba que sus respectivos equipos de management tenían diferentes visiones sobre cómo debía desarrollarse su carrera. Imaginen tener que elegir entre el amor y el futuro profesional. Además, la diferencia de edad podría haber generado diferentes expectativas sobre el futuro. Quizás él estaba pensando en sentar cabeza, mientras que ella aún estaba enfocada en construir su carrera. También hay que considerar el impacto de Senkalkam en su relación. Trabajar juntos en una serie tan exitosa puede ser un arma de doble filo. Por un lado, les permitió pasar mucho tiempo juntos y fortalecer su vínculo. Pero por otro lado, también pudo haber generado una dependencia emocional y una dificultad para separar la vida personal de la profesional. Quizás al terminar la serie, se dieron cuenta de que no se conocían tan bien fuera del set de grabación. ¿Qué pasará en el futuro? Eso nadie lo sabe. Quizás algún día vuelvan a estar juntos, quizás no.
Quizás prefieran mantener su relación en secreto, lejos de los focos y de la presión mediática. O quizás simplemente sigan caminos separados y se recuerden con cariño. El futuro es incierto. Pero una cosa es segura, su historia siempre será recordada. Lo que sí sé es que su romance fue un fenómeno que marcó a toda una generación. Nos hizo soñar con el amor verdadero, nos hizo creer en los cuentos de hadas y nos demostró que a veces, la realidad puede superar la ficción. Y que incluso cuando los cuentos de hadas terminan, siempre queda la magia. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que el amor entre Andy y Kerem fue real? ¿Creen que todavía hay esperanza de una reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan, qué sienten, cuáles son sus teorías. Este canal es una comunidad y su opinión es muy importante para mí. Bueno, mis chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta investigación a fondo sobre el romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos visto que su historia es mucho más compleja de lo que parece y que hay muchos secretos ocultos. ¿Fue real el amor? Yo creo que sí. ¿Hay esperanza de reconciliación? El tiempo lo dirá. Solo el tiempo lo dirá, mis queridos. Gracias por acompañarme en este viaje y por formar parte de esta gran comunidad. Recuerden que este canal es su espacio para el chisme, la diversión y la información sobre el mundo del espectáculo. Este canal no sería nada sin ustedes. Antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios abajo con sus teorías y opiniones sobre Hande y Kerem. ¿Creen que algún día volverán? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre ellos? Quiero saberlo todo. Soy toda oídos. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que siga creando contenido de calidad para ustedes. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo chisme. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. No se pierdan el próximo vídeo, que estará aún más jugoso. Besitos a todos.